Bueno, en este video vamos a empezar a trabajar con logaritmos, esta palabra que tenemos acá. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es definirlos, ¿sí? La logaritmación, que deriva de los logaritmos, es una operación entre dos números reales. ¿Vamos a escribir los nombres? ¿Sí? Esos dos números reales son A y B, donde A recibe el nombre de base y B recibe el nombre de argumento. Y para esto tenemos que expresar su definición, ¿sí? Y se define de la siguiente manera. Logaritmo en base a de algún argumento me va a dar un resultado si y solo si se cumple lo siguiente. Que la base elevada al resultado me dé el argumento. Si lo queremos expresar de otra manera, podemos hacer las flechitas para entender que base elevada al resultado me tiene que dar el argumento. Si se cumple eso, entonces estamos definiendo el logaritmo. Pero cada uno de estos elementos tiene que cumplir condiciones, ¿sí? Una de esas condiciones es que A, la base, debe ser mayor a 0 siempre. Y además de ser mayor a 0, tiene que ser distinta de 1. O sea que en este lugar podemos tener cualquier número, sea fraccionario o sea irracional, pero no podemos tener al número 1. ¿Sí? Y tampoco puede ser negativo ni 0. Por lo tanto, esta condición debe cumplirse. Y la tercera condición que debe cumplirse es que el argumento también sea mayor a 0. ¿Sí? Que no haya números negativos ni el 0. De hecho, si con cualquier calculadora queremos en este lugar poner un número negativo, la calculadora nos va a tirar error, ¿sí? Porque obviamente tiene que cumplir con esto. Ahora vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que yo digo, bueno, logaritmo en base 3 de 81. ¿Cuánto es? Y es el momento de aplicar la definición, de pensar a cuánto tengo que elevar esa base, ¿sí? A cuánto yo tendría que elevarla para que me dé 81. Y alcanza simplemente con pensar en las potencias de 3. 3 a la 1 es 3, 3 al cuadrado es 9, 3 al cubo es 27, 3 a la cuarta es 81. Por lo tanto, el logaritmo en base 3 de 81 es 4, porque sí, solo sí se demuestra que 3 a la cuarta es 81. Esto que acabamos de hacer es aplicar la definición de logaritmo para poder empezar a entender un poquito de qué se trata esta operación matemática. En la diapositiva anterior pusimos un ejemplo de definición donde yo había tomado el ejemplo logaritmo en base 3 de 81, ahí la base era 3, pero ahora es el momento de nombrar dos logaritmos cuya notación es especial, ¿sí? Uno es el de base 10, recibe el nombre de logaritmo decimal y se simboliza logaritmo en base 10 de un argumento, cualquiera. En ese lugar de la B puede haber cualquier número. Ese 10, que es la base, no se escribe, no es necesario escribirlo. Se sobreentiende que si dice log de algún argumento es porque estamos hablando de logaritmo decimal. Y la segunda notación especial corresponde a la cuya base es el número e. El número e es un número irracional, cuyo número tiene infinitos decimales, así que aproximadamente nosotros decimos que vale 2,71, y recibe el nombre de logaritmo natural o neperiano, y se simboliza de la siguiente manera. Logaritmo en base e de algún argumento o ln del argumento, y se sobreentiende que su base es la e. Yo puse acá dos imágenes de dos calculadoras, las dos más conocidas. Esta de color gris clarito es más actual y esta de color gris oscuro es la que generalmente tiene la mayoría, simplemente para explicar cuáles son sus similitudes y diferencias. En la calculadora Casio 82 o 95 o más viejas aún, vamos a encontrar la tecla log, ¿sí? Que es la del logaritmo decimal, o sea que si yo quisiera sacar el logaritmo en base 10 de 1000, lo podría sacar apretando esta tecla, o el logaritmo natural ln y apretando el argumento que corresponda. Ahora, el problema está en que estas calculadoras, que son más viejitas, no calculan logaritmos cuya base no sea ni decimal ni el número e. Pero para eso, en algún momentito más adelante en el video, vamos a ver un truco que podemos usar con esta calculadora. Si miramos esta otra, que es la más parecida a las que hoy hay en aplicaciones para los celulares, los smartphones, tiene una tecla en la cual vamos a poder escribir cualquier base, ahí se ve chiquito, ¿sí? Cualquier base y cualquier argumento. Y también tenemos la tecla en base decimal, y también tenemos la tecla de logaritmo neperiano. Entonces, tiene las mismas teclas que esta calculadora, con la diferencia de que acá sí podemos sacar cualquier logaritmo con cualquier base sin ninguna dificultad.
Esa es la mayor diferencia entre las dos calculadoras. Repito que la de color gris claro, la 570 Plus o 570 común, es la que más se asemeja a lo que hoy es un smartphone y que obviamente nos va a permitir calcular logaritmos en cualquier base. Bueno, como toda operación, ¿sí?, tienen propiedades, el logaritmo también tiene propiedades que vamos a ir hablando de ellas una por una para que se pueda comprender a qué me refiero cuando hablo de propiedades. La primera propiedad dice así: el logaritmo de 1 es 0. O sea la base que sea la que yo tenga, en este caso dice A porque en ese lugar puede haber cualquier número, ¿sí? El logaritmo en cualquier base de 1 siempre me va a dar 0. ¿Pero por qué siempre me va a dar 0? Porque si yo a A o a la base que sea la elevo a la 0, siempre me va a dar 1. ¿Sí? Y acá está el ejemplo escrito, se cumple lo que es la definición. Si lo queremos ver en un ejemplo concreto, es logaritmo en base 4 de 1 igual a 0. Entonces es porque evidentemente 4 a la 0 me va a dar 1. ¿Sí? Fijémonos que acá están jugando las propiedades de la potenciación vistas aproximadamente en primero o segundo año, así que tenemos que recordar todas esas propiedades. Segunda propiedad, dice el logaritmo de la base es 1. O sea, si tenemos base A y argumento A, esto significa que ambos sean iguales, va a ser 1 porque se cumple que la base elevado a la 1 me va a dar ese argumento. Vamos a verlo con un ejemplo concreto. Digamos, logaritmo en base 10 de 10. Recordemos que la base 10 no se escribe. Logaritmo en base 10 de 10 es 1, ¿sí? Porque 10 a la 1 me va a dar 10 siempre. Estas son las dos propiedades más fáciles. Ahora vamos a empezar a ver qué pasa cuando hay operaciones. ¿Sí? La tercera propiedad dice el logaritmo de un producto, o sea, de una multiplicación, producto significa multiplicación, es igual a la suma de los logaritmos de los factores. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un producto, logaritmo en base a de x por y. Entonces, la propiedad dice que tener un producto es lo mismo que tener la suma, ¿sí?, de los logaritmos de cada uno de los factores. O sea que es como si yo distribuyera en cierta forma, pero no es justamente la distribución lo que hacemos, logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y, que es lo que tenemos escrito acá. ¿Sí? Y esto es una condición que dice x mayor a 0 y mayor a 0 porque habíamos dicho que ninguno de los argumentos puede ser negativo ni 0. Vamos a un ejemplo concreto. Supongamos que nosotros tenemos logaritmo en base 3 de 27 y logaritmo en base 3 de 9, y es un producto. Es lo mismo que decir logaritmo en base 3 de 27 más logaritmo en base 3 de 9. Se resolverían por separado, ¿sí? ¿Qué número tendría que elevar yo el 3 para que me dé 27? De ahí sale este 3. ¿A qué número tendría que elevar yo este 3 para que me dé 9? De ahí sale ese 2. Y si lo sumamos nos da 5. Bien. Cuarta propiedad. El logaritmo de un cociente es división, es igual a la diferencia sería la resta, entre el logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador. O sea, si yo tengo una división o una fracción, que es sinónimo de división, es lo mismo que la diferencia, que sería la resta, de ambos. O sea que se aplica igual que la propiedad anterior. Miremoslo acá. Logaritmo en base a de x dividido y, logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Y otra vez dice que los argumentos tienen que ser mayores a 0. Ejemplo concreto. Dice logaritmo en base 6 de 216 sobre 36. Es lo mismo que expresarlo como la diferencia de ambos logaritmos. Así que me va a quedar logaritmo en base 6 de 216 menos logaritmo en base 6 de 36. Otra vez se resuelven por separado y llegamos al resultado final. Última propiedad de estas que están escritas acá. Dice, el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Traduzco lo que quiere decir. Dice lo siguiente, que si yo tengo el logaritmo en una base de algún argumento que tiene un exponente, es lo mismo que ese exponente baje a multiplicar todo el logaritmo. Ejemplo concreto, logaritmo en base 5 de 625 al cuadrado es lo mismo que decir, bueno, este 2 que está acá, baja adelante como producto a multiplicar todo ese logaritmo. Bien, ahora, ¿cuál es el secreto de estas propiedades? ¿Para qué las vamos a tener en cuenta? La idea es la siguiente, que la propiedad se puede usar viceversa, ¿no? Que si tengo un producto pueda convertirlo en una suma y que si tengo una suma lo pueda convertir en un producto.
Lo mismo acá, si tengo una división que se pueda convertir en una resta, y si tengo una resta que se pueda convertir en una división. Y lo mismo ocurre con la tercera. Si yo tengo este exponente abajo y lo necesito por algún motivo arriba, lo puedo subir recíprocamente, ¿sí? O sea que en las propiedades podemos ir de un lado al otro, por eso tenemos la igualdad. Bien, vamos a una propiedad más que tenemos que ver. Y la propiedad es la siguiente, ¿sí? Es la última de las propiedades que vamos a ver y dice lo siguiente. Para poder resolver aquellos logaritmos en los cuales el argumento no es una potencia de la base, es decir, a esto me refería hoy cuando dije que existe una propiedad que a mí me sirve para calcular logaritmos que no son base decimal ni base E con las calculadoras viejitas, y es la que vamos a aplicar en este momento, se debe aplicar un cambio de base, ¿sí? Ese cambio de base eligiendo para ello logaritmos con bases convenientes o logaritmos decimales o neperianos que puedan calcularse con cualquier calculadora científica, ¿sí? Entonces, si nosotros lo pensamos sería logaritmo en base 8 de 32, nuestra calculadora, la negrita, la Casio 95, la Casio 82, no lo van a calcular simplemente así porque sí, porque la base es 8 y en la calculadora tenemos base 10 o base E. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, o buscar logaritmos con bases convenientes, como es el caso de 2, logaritmo en base 2, o hacer directamente lo que conocemos como el logaritmo del argumento dividido el logaritmo de la base. Y la calculadora, al hacer esto, directamente entiende que tiene que hacer la división entre ambos. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, supongamos que es el que teníamos hoy, logaritmo en base 3 de 81. Y mi calculadora es de las viejitas. Vamos a poner logaritmo de 81, que sería el argumento, dividido el logaritmo de la base, que es 3. Cuando apretemos esto en la calculadora, automáticamente nos va a dar el mismo resultado que nosotros habíamos sacado hoy por usar la definición. Bueno, hasta acá están todas las propiedades del logaritmo presentadas. Lo que quedaría ahora es empezar a entender para qué las vamos a necesitar y en qué tipos de ejercicios las vamos a usar.